La entrevista del día llega gracias al auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpeco Limitada. Mire y escuche con claridad lo que ocurre en su realidad. Es momento de la entrevista en vivo. Para la entrevista en vivo nos acompaña ya en el estudio número 2 Liz Sánchez. Liz, bienvenida, excelente jueves. Paulina, buenos días, qué gusto saludarle a usted, a todos nuestros amigos oyentes en este día jueves 20 de noviembre. Como siempre les traemos este espacio de opinión de la entrevista en vivo para conocer temas de suma importancia, así que saludamos por supuesto a quienes también nos están sintonizando a través de todas nuestras frecuencias y quienes también están a través de Radio Latacunga AM FM en nuestra página de Facebook. Saludos cordiales a todos ustedes. Hoy, amigos oyentes, vamos a hablar acerca de las afectaciones de la agricultura, en el tema también de lluvias, cuáles son los principales desafíos que enfrenta este sector. Quiero saludar con mi invitado, me acompaña vía Zoom. Él es Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Quiero darle la bienvenida a este espacio. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Liz. Buenos días a todos quienes nos siguen en la entrevista. Y realmente, al igual que todos en el sector agropecuario, preocupados un poco por la intensidad de las lluvias y le digo personalmente la intensidad de los rayos que nos acaban de, en mi sector por lo menos, dañar algunos equipos que nos permiten trabajar. Totalmente, Rodrigo, y justamente eso es lo que queremos conocer aquí en nuestra provincia de Cotopaxi. Sabemos que es una provincia muy ganadera, que vive de la agricultura el día a día. ¿Cómo describe la situación actual del sector agrícola frente a las lluvias intensas registradas en las últimas semanas? A ver, yo creo que ahí hay que entender la situación, que es un tema sobre el cual no tenemos control. O sea, Ujú. tenemos que estar atentos a las lluvias. Le he escuchado en par de ocasiones a la prefecta la situación de las vías, se les han ido puentes, pero claro, ahí viene una combinación de cosas. Con la lluvia, como digo, las lluvias no podemos controlarlas, no podemos decir prenda la lluvia o apague la lluvia, prenda el granizo o apague los rayos. Eso no está en nuestro control. Eso es parte de una situación climática y reconocer que la adaptabilidad climática es lo sobre lo cual tenemos que trabajar. No es un tema de lo que se les ha ocurrido a gobiernos en el primer mundo, particularmente en Europa, de decir es que el clima y por el clima vamos a ponerles impuestos a los agricultores, vamos a ponerles impuestos a las vacas, vamos a prohibir cierto tipo de explotaciones. No funciona así. El planeta a lo largo de los últimos 4.500 millones de años ha sufrido muchas variaciones climáticas con mayor cantidad y menor cantidad de CO2, con mucho mayor temperatura, por ejemplo, o menores temperaturas. Hemos vivido glaciaciones. Y esto lo explico en este momento porque no es algo de los últimos 100 años. Es algo que se ha dado, y hay estudios geológicos que lo demuestran, que viene desde mucho antes del ser humano en el planeta. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué deberíamos hacer y cómo prepararnos para esto? Con estudios y podemos utilizar las herramientas tecnológicas actuales y las herramientas de información que tenemos de los últimos 40, 50 años para ver, por ejemplo, cómo se ha comportado el clima en los últimos 40 años, qué meses han sido los más lluviosos, cada cuánto tenemos esos picos de lluvia, cada cuánto tenemos los picos secos. Y con esa información de 40 años, por dar un número, poder decir, ok, nuestro comportamiento en la sierra, sabemos que los meses de agosto y septiembre tienden a ser más secos. Vemos que ahora septiembre se extiende el periodo seco hasta octubre. Entonces, y vemos que las lluvias cada cierto número de años comienzan a ser mucho más intensas. Ahí viene el rol de los gobiernos. Si ya sabemos y ya podemos anticipar que las lluvias tienden a ser mucho más intensas en el periodo de octubre, noviembre, prepararnos
con buenos drenajes, limpiando alcantarillas, limpiando cunetas, para que las aguas en exceso, las aguas que caen muy abruptamente puedan correr sin causar mayores daños. Daños van a existir. Entonces, y ahí es donde se puede trabajar. Habrá años en los cuales nuestra predicción de lluvias resulte que llueve menos de lo que anticipamos. ¿Y qué pasó si hicimos un trabajo bueno? No pasó nada. Si es que llegan las lluvias que predijimos, estábamos listos. Y si cayó más de lo que estábamos anticipando, pues el daño va a ser muchísimo menor. Entender que el sector agropecuario es un sector que trabaja a cielo abierto. Nosotros no estamos, ahorita usted está en la radio, yo estoy en una casa, y claro, se abre la ventana si hace más calor, se cierra la ventana si hace más frío, o en zonas de la costa ponen el aire acondicionado o el ventilador. Entonces tenemos un ambiente completamente controlado. Pero cuando trabajamos en el campo, yo soy agricultor y soy ganadero, afuera no podemos controlar el clima. Entonces, ese tipo de situaciones hay que reconocerlas y para eso existen los seguros agrícolas que en el Ecuador, aunque se ha intentado varias veces implementarlos, todavía tienen una serie de escollos en términos de financiamiento. Exactamente, Rodrigo, y más adelante también queremos conocer sobre esta situación, el tema de los seguros agrícolas. Antes, coméntenos también cuáles son estos cultivos que más se han visto afectados debido a la temporada de lluvias. Realmente todos, depende el momento del cultivo. O sea, podemos tener cultivos mucho más afectados cuando están, por ejemplo, no es una época de granos, ¿ya? Pero cuando nos caen lluvias fuertes, muy esporádicas en los meses de agosto, los granos, por ejemplo, cebada, que se siembra cada vez menos, pero la cebada se ve muy afectada. El trigo se cae si es que cae una granizada. En este momento lo que tenemos son los cultivos de papa que estamos en el proceso de siembra tradicionalmente y lo que es en ladera cuando cae una lluvia muy intensa y los guachos no están, digamos, en cierto sentido con caída en lo que son las curvas de nivel, obviamente van a arrasar hacia abajo y llevarse guacho, tierra, papa y toda la inversión hacia las zonas más bajas. En la provincia de Cotopaxi más bien tiene suelos más permeables, entonces en los llanos permea más rápido. En zonas de Machachi, por ejemplo, la intensidad de lluvias vuelve medio una suerte de pantanosos, por decirlo menos, a los potreros, porque el tipo de suelo es diferente. Entonces, cada zona, y esa es una de las riquezas del Ecuador, cada zona, cada olla dentro de cuando debe acordarse cuando estudiábamos geografía, las distintas ollas tienen características propias. Inclusive, dentro del mismo Cotopaxi tenemos zonas con diferentes tipos de suelo. Cada una se va a ver afectada de manera distinta. Ahí viene la función de las entidades públicas de estudiar, entender y capacitar a los productores para mitigar los impactos. Porque claro, lo que estamos, y aquí voy a decirlo, mal acostumbrados, es a que llega la lluvia, llega el tema y vamos a decirle al gobierno que dé solucionando. Y no funciona tan así. Realmente necesitamos desde el sector primario, desde los mismos productores, desde los mismos ciudadanos, buscar mecanismos de proteger nuestros cultivos, nuestros invernaderos, nuestras viviendas. En el caso de las zonas urbanas, por ejemplo, si estamos mal acostumbrados, y qué bueno que ahora se ha reforzado el tema de multas, a comernos un helado, chuparnos un chupete, un caramelo y botar el papel a la calle, esos papeles grandes, medianos y pequeños, poquito a poquito van llenando las alcantarillas y luego nos quejamos de que se inunda la ciudad por después de la lluvia. Pero claro, fuimos nosotros mismos como ciudadanos los que botamos la basura. Y una ciudad, en el caso de una ciudad, y esto también aplico a las carreteras, vías de primero, segundo y tercer orden, si es que las cunetas y alcantarillas no están limpias, sea por la basura que botamos o por las que a veces hay un pequeño derrumbe y se tapa la cuneta y no se da mantenimiento, realmente vamos a tener problemas.
En esto sí quiero reforzar las palabras de la prefecta, y a quien le tengo mucho afecto, es el gobierno central tiene que planificar bien las cuentas porque las deudas que hay hacia los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales como provinciales y parroquiales, derivan en que los recursos que se requieren para este tipo de acciones de mantenimiento y mitigación de impactos muchas veces no se los tiene a tiempo y llegan cuando ya el daño está causado. Y eso sí es algo que hay que ir, hay que buscar mecanismos de corrección y para subsanar este tipo de inconvenientes. Rodrigo, ahora enfocándonos también a este tema de las pérdidas agrícolas, ¿de qué manera impacta, por ejemplo, en la seguridad alimentaria de las familias? Y aquí también se podría hablar de pronto de un riesgo de que exista un incremento de precios en los productos, de ciertos productos que se ven afectados. A ver, Liz, yo le soy le voy a ser muy crudo y muy claro en esto. El Ecuador es un país extremadamente rico, ¿ya? En producción agropecuaria particularmente, ¿ya? Nosotros tenemos una situación de desperdicio y pérdida de alimentos de más o menos, y desperdicio, lo que va del plato hacia adelante, platos que no se terminan de comer, que usted pasa por al lado del restaurante y han dejado un poco de chuchucara que se va a la basura, o que pasamos por el mercado y unas lechugas, tomates, zanahorias o demás que no estaban muy bonitas, que nadie las quiso comprar y se fueron al relleno sanitario. Y pérdida de alimentos, lo que muchas veces se nos queda en el campo. Eso más o menos en el Ecuador bordea el 45%. 45% de lo que se produce, lo cual es casi la mitad. Entonces necesitamos también trabajar en educación, porque estamos desperdiciando y perdiendo el 45% de los alimentos que no se consumen. Con eso, con esta cifra y este antecedente, yo le puedo decir que hablar de que vamos a perder seguridad alimentaria no lo veo. Y cuando hablamos de eh, que ha habido una situación gravísima con lluvias o con granizo y que se han perdido cultivos de papa, voy a poner el ejemplo del cultivo de papa, que es muy común en la sierra, lo siguiente que vemos es que la papa subió en el mercado. Y a veces decimos, pero ¿por qué subió si se perdieron? Teníamos 5.000 hectáreas y se perdieron 50. O sea, el porcentaje es mínimo, pero hay ahí una de las peores formas de corrupción, como yo lo he calificado, que es la especulación. Entonces, muchas veces los mercados suben precios por un acaso, no porque necesariamente haga falta. Y ahora en el paro nos pasó. En ciertas zonas del país, la papa había subido antes del paro por efectos de la temporada de cosecha, que había mucha papa. Y sin embargo, en otras zonas se disparó el precio de la papa echándole la culpa al paro que tuvimos focalizado en la zona norte de Pichincha e Imbabura, afectando principalmente al Carchi, porque no podían sacar productos, ¿ya? Entonces yo sí creo que ahí regresamos al tema. ¿Cómo están los mecanismos de información de los gobiernos? No hablo de controles de precios, hablo de información para saber cuánto hemos sembrado, cuánto se está cosechando y tener la información lo más actual posible para con eso poder contrarrestar la especulación que viene de la desinformación hacia los consumidores. Entonces, ahí es un tema donde los gobiernos autónomos descentralizados provinciales pueden hacer un gran trabajo y coordinación con los municipales, donde yo sí creo que los municipales, que son los que manejan mercados, deberían dar una opción para que también los productores, y puedo decirlo como presidente de Cámara de Agricultura, a través de centros agrícolas, poder coordinar a tener mercados de productores, no de intermediarios, mercados de productores donde puedan acercarse al consumidor final y poder ir consolidando precios más asequibles. El problema es que los mercados, que más que de productores son de intermediarios, también son eh, manejados
por los GATS municipales. Y aquí también hago énfasis en esto, Rodrigo, porque es una cadena, ¿no? Empieza con el tema de los productores, intermediarios y finalmente también los consumidores nos vemos afectados por este tema. Pero al volver de la pausa queremos más enfocarnos también en cuáles son los riesgos, cuáles son estos desafíos que enfrentan los agricultores. Hoy nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Hacemos una pausa y ya estamos nuevamente de regreso. En Radio La Tacunga, inicio de comerciales. En Radio La Tacunga, 7 horas, con 32 minutos. Por muchos años, el puente 5 de junio no ha recibido mantenimiento. Esta infraestructura es un punto clave que conecta la ciudad con el resto del cantón. Es el momento de trabajar para mejorar su seguridad, imagen y funcionalidad. Desde este lunes 17 de noviembre, inicia la intervención en el carril de oriente a occidente, por lo que el paso vehicular estará restringido. Puedes tomar esta ruta alterna, por la calle Melchor de Benavides hasta la calle Félix Valencia. Cruza el paso deprimido y continúa por la avenida Marco Aurelio Subía. Gira a la izquierda por la calle Pastocalle y retorna a la avenida 5 de junio. Planifica tus traslados y considera un tiempo adicional para movilizarte. El paso peatonal permanecerá habilitado. Municipio de La Tacunga. Esta es tu señal. ¿Señal? ¿De qué? De que es hora de seguir una maestría en la Universidad Técnica de Cotopaxi. ¿Quieres ser un pro en producción y operaciones industriales? ¿O prefieres administración de empresas? También puedes especializarte en comunicación. ¿O en nutrición vegetal? Tú eliges. Son 22 programas de maestría que te llevarán al siguiente nivel. Ingresa ya a posgrado.utc.edu.es y conoce todo lo que tenemos para ti. Tu decisión es hoy. En Radio La Tacunga, fin de comerciales. La información no es una mercancía. La información es una herramienta de vida y desarrollo social. El informador es el espacio de todas las voces. Gracias por su sintonía. Estamos ya de regreso en este espacio de la entrevista en vivo a través de Radio La Tacunga. Hoy hablamos acerca de la afectación de las lluvias a la agricultura y por supuesto también los desafíos que enfrentan los agricultores. Nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, con quien estamos conversando sobre este tema. Recuerden que ustedes también, amigos oyentes, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a nuestro invitado del día de hoy. Nuestra línea telefónica está abierta para todos ustedes. Rodrigo, enfocándonos ahora en este tema de los derechos que están siendo afectados, los desafíos, aparte de este tema de las lluvias, de la afectación de cultivos, ¿qué otros desafíos enfrentan los agricultores? A ver, le voy a hacer la primera pregunta. ¿A qué derechos nos estamos refiriendo? Porque ayúdeme con esa aclaración, nada más para poder responderle ampliamente. Uh-huh. En sí, en cuanto a los desafíos y también de pronto de su experiencia y conocimiento, ¿qué derechos faltan? ¿Qué derechos no se están cumpliendo en cuanto al tema de la agricultura? A ver, yo creo que los derechos fundamentales son el derecho a la propiedad, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Esos son los derechos fundamentales. Decimos que la naturaleza tiene derechos. Y en este caso voy a ser un poco enfático. Podríamos decir, demandemos a la naturaleza por habernos mandado lluvias, o en mi caso, por haberme quemado unos equipos que requería una serie de rayos. Cuando uno asume derechos, también asume obligaciones, ¿ya? Y el caso de la naturaleza no es. La naturaleza es un objeto de protección. ¿Y cuál es el desafío de los agricultores? Yo creo que hay dos grandes desafíos. El primer desafío es estudiar la información que se tiene para mitigar los potenciales impactos que podemos tener sobre el factor clima, que el cual no controlamos, ¿ya? Ese es un gran desafío. Y el segundo gran desafío, yo ya lo mencioné ligeramente, es el tema de poder organizarnos entre agricultores, precisamente para tener mecanismos de cooperación entre productores para poder consolidar centros de acopio de los distintos productos que tenemos, sea leche, sea papa, sea haba, sea zanahoria, sean hortalizas, y poder acceder a los mercados
directamente para llegar al consumidor final. Creo que esos son los grandes desafíos que tenemos y son grandes desafíos. El tema del estudio climático es una coordinación con los gobiernos, porque es el INAMI, por ejemplo, el que lleva los controles de clima, es el INIAP el que nos puede dar una pauta de qué cultivos son más adecuados en determinada época o cómo o qué nuevas variedades debemos utilizar que tengan más resistencia a sequía o a inundación que ya se están desarrollando en el mundo entero. Y ese es un desafío que podemos trabajarlo y coordinarlo y planteárselo al gobierno, pero el otro lado es un desafío que es mucho más entre privados. Es como los agricultores de Pastocalle, como los agricultores de Lazo, como los agricultores de las distintas zonas de la Maná, que tiene un clima distinto, se organizan, se articulan para, entre ellos, en vez de que cada productor tenga que depender de venderle su producción a un intermediario para que este producto pueda llegar a un mercado donde es comprado por otro intermediario muchas veces para llegar a un siguiente mercado, que los productores de esa zona se organicen, se articulen y en vez de que sea uno, que sean 20 o 10. Y entre los 10 son propietarios de su propio transporte que llegan al mercado, ya no al mercado intermedio, sino al mercado final. Y yo creo que ese es el gran desafío, y ese desafío se llama cooperativismo, y ese mismo desafío, me mantengo, lo planteó Europa hace más o menos unos 130 años, en donde comenzaron a conformarse las cooperativas agrarias, en donde los productores se organizaban para producir, acopiar, transformar y vender. Y en los ejemplos más actuales que podríamos ver, me voy al otro lado del planeta, es el ejemplo de Taiwán. Taiwán tiene lo que se llama la Asociación de Agricultores, ¿ya? Y la Asociación de Agricultores se consolida inclusive con marca. Entonces la Asociación de Agricultores organiza a los agricultores, acopian, transportan, brindan los espacios de mercado y tienen una marca propia. Y esos agricultores han hecho algo que es muy interesante, que es, tienen los mercados, ¿verdad? Y tienen una línea de mercados donde tienen lo que se llaman los productos feos. Usted habrá visto que las zanahorias no todas salen perfectas. A veces unas salen con dos patas, una sale medio deforme. Las papas no todas son redrojas o gruesas, hay también cuchis, hay redrojilla, hay fina. Entonces, ese tipo de productos también tienen su nicho de mercado en los mismos puntos de distribución, ¿ya? Pero esos mercados de agricultores son manejados por agricultores de manera técnica, de manera profesional, en donde todos se benefician. Y yo creo que ese para mí es el gran reto y el gran desafío que tenemos. Y por ahí deberíamos caminar, y esa es una responsabilidad que recae en nosotros los productores y en nosotros quienes estamos haciendo gremios. Lo que hace muchos años, yo recuerdo una asociación en Cumbijín, y conversaba y me decía, es que somos chiquititos, estamos peleando a ver cómo acopiar nuestro producto, cómo mejorar la calidad entre los que armamos el centro de acopio para ver qué empresa nos quiere comprar. Y fuimos conversando, íbamos conversando, y un día pasan los meses, pasaron un par de años, y un día me reúno justamente en la Tacunga, ahí en la que era la vía principal, a comer unas chucchucaras con mi amigo Santiago, y me dice, estamos fregados, don Rodrigo, vamos, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? Le digo, pero Santiago, ¿cuánto estás acopiando ahorita? Me dice, no, pues ahorita tenemos unos 10,000 litros diarios. Le digo, Santiago, cogí una servilleta, hicimos números rápidos con el precio de la leche de ese día, o de ese momento, y le dije, ve Santiago, con esto de aquí, preséntale o sea, casi preséntale esta servilleta a un banco, y todos los bancos te van a dar cualquier apertura para lo que necesites. Ahora comercializan con varias industrias lácteas, e inclusive se les paró un poco el proyecto, pero la intención de ellos ya era dejar solamente de acopiar leche, y saltar al siguiente paso, que era procesar lácteos. O sea, ahí conversaban con un técnico amigo también,
si es que era solamente leche líquida o si iban para el queso, o algo que de una vez topémoslo, el queso de hoja, que al final del día, si bien se comercializa y es muy conocido en Cayambe, el queso de hoja es originario de la Tacunga, precisamente. Totalmente, Rodrigo. Ahora, si bien es cierto, nos comenta de la participación y de la importancia de que los agricultores, los productores estén organizados, pero también ¿qué papel tienen aquí las autoridades en la parte técnica? ¿Han recibido suficiente apoyo institucional? ¿Cómo ve este tema también? Regreso a lo que le mencioné. Yo creo que las autoridades en ese caso, tienen dos retos y dos desafíos. Primero, considerar al campo una actividad productiva y respetar a los productores en el ámbito de que no es cuestión de irles a dar regalos porque así pasamos de bono en bono, ¿ya? Y los bonos no han servido en 50 años para desarrollo. Y esto son 50 años de regalos y de bonos y de cosas que no han consolidado un desarrollo rural. Y el otro es que las autoridades entiendan la función de informar, formar, porque son dos cosas distintas, y capacitar a los productores para apoyar en datos e información. No es cuestión de regalar tractores, es cuestión de enseñar a manejar la tierra, enseñar a funciones de mercadeo, por ejemplo. Yo creo que ese es fundamental, y ayudar a consolidar cooperativas productivas, no solamente en tiempos electorales, donde armamos una asociación para ver cómo sale la asociación Perico fulana o sutana a apoyarme en una campaña, sino cómo armamos una asociación para que sea más productiva. Y el éxito de esa autoridad será que esa agrupación que comenzó con 10 ya tenga 50 y que en vez de producir 5 produzca 100. Ese debería ser el camino ahí. Y la otra, creo que es uno de los grandes retos de las autoridades, y lo he dicho en varias ocasiones, es depurar la situación normativa del campo. La Tacunga particularmente tiene en la última evaluación que se realizó de predios agrícolas, demostraba que cerca del 90%, 92% me parece, y ahí sí puedo equivocarme, pero estaba alrededor del 90% de las unidades agropecuarias en el cantón La Tacunga tenían menos de 1 hectárea, ¿ya? Ahí es fundamental fomentar cooperativismo y que las autoridades no le vean al sector rural, y voy a hablar primero de las municipales, que lo único que están viendo es cómo sacarle más impuestos al sector rural y subirle el impuesto predial. Y luego, cuando el sector rural le dice, pero es que yo necesito una carretera, y se va donde el alcalde le dice, es que en la vialidad rural a mí no me compete. Entonces, desregular es, creo que, uno de los grandes retos que tiene el país. Tenemos en este momento en la Asamblea puedo estar desactualizado, la última vez que vi estaban 78 proyectos de ley dizque para mejorar el sector rural, y todos eran más trámites, más trabas, más permisos y más complicaciones para un agricultor que necesita trabajar en su tierra y no estar sentado en instituciones públicas haciendo papeleos. Porque como comenzamos esta entrevista, ya con el clima tenemos bastante como para que, además de tener que lidiar, y el término adecuado a mi criterio es ese, además de que tenemos que lidiar con el clima, que es el socio natural que tenemos y que además no sabemos cómo se va a ir, tenemos que lidiar con las autoridades que tampoco sabemos por qué lado nos quieren apoyar, entre comillas, a través de un nuevo trámite, una nueva traba o un nuevo, muchas veces, incremento de impuestos. Bien, para nuestros amigos oyentes que están pendientes de este espacio a esta hora de la mañana, les recordamos también que esta entrevista llega gracias a Cacpeco. Nace bajo la sombra majestuosa del Cotopaxi. Hoy nuestra meta es llegar a todos los ecuatorianos presentando nuestra nueva marca, donde el sol es el icono principal. Representa la esencia de quienes trabajan con dedicación cada día y nuestro compromiso de iluminar su camino transformando sus vidas. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso. En Radio La Tacunga, inicio de comerciales. En Radio La Tacunga, 7 horas, con 46 minutos. A
Atención, La Tacunga y toda la provincia de Cotopaxi, a petición de mucho público y sus buenos resultados, regresó el colirio. Lágrimas de San Pedro, el original, que viene en envase de vidrio. Miles de personas dan testimonio de estar curadas. Si usted sufre de carnaza, catarata, nube, terigio, conjuntivitis, lagrimeos, vista baja, no puede insertar la hebra del hilo en la aguja, ya no sufra más. Sin necesidad de operación, se cura tan solo con 2 gotas en la mañana y 2 en la noche. Los resultados son garantizados. Viene acompañado con una vitamina para dar fuerza y claridad a sus ojos. Atención, no se dejen estafar con productos falsificados. Único día de entrega de esta gran campaña de salud visual el sábado 22 de noviembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque Náutico La Laguna, frente a la escuela 11 de noviembre. Identifíquenos por nuestra camioneta negra. ¡Los esperamos! En Cacpeco creemos en la gente que se levanta con el sol. Gente como tú, que trabaja duro y sueña en grande. Lo sabemos porque somos parte de una comunidad que no se rinde. Creemos en el poder del trabajo y su fuerza para transformar vidas. Por eso, estamos aquí para darte apoyo y las herramientas que necesitas. Más que una cooperativa, somos vecinos, amigos y compañeros de camino. Juntos hacemos que cada esfuerzo valga la pena. Cacpeco, el trabajo nos une. Hay récords que rompes todos los días, en silencio, con cada decisión inteligente que tomas, como elegir el Kia Niro, el crossover híbrido con el menor consumo de combustible, para todos quienes van por más, sin gastar de más. Kia Niro híbrido 2026, rompe tus propios récords. Kia, movement that inspires. En Radio La Tacunga, fin de comerciales. Anuncio y denuncia. Noticia y opinión desde su realidad, en el espacio de todas las voces. Participe a través del 09 84 91 3402 o al 813 708. Estamos ya de regreso, gracias por su sintonía en esta mañana. Nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Rodrigo, ya para ir cerrando este espacio, bueno, queremos primero agradecerle también por habernos acompañado y analizado sobre la situación actual que enfrenta el sector agrícola, principalmente los desafíos que se están actualmente enfrentando por el tema de las lluvias. Ahora, ¿cuál sería también su llamado, su mensaje quizás a los productores, tanto pequeños, medianos productores que se ven afectados por estas situaciones y por supuesto su llamado también para las autoridades? A ver, yo creo que hacia las autoridades el mensaje ha sido, creo que suficiente y claro. Dejen de complicarle la vida al campo. Hacia los productores, únanse, porque la única forma de trabajar articuladamente y de crecer es juntando voluntades. Pero utilicemos un sistema adicional, y ahorita que estaba nuevamente escuchando la propaganda de Cacpeco, yo creo que ahí tenemos una gran herramienta. El sector financiero privado, si tiene que hacerle un crédito al Rodrigo, a mí, obviamente va a tener que basarse en ciertas reglas en las cuales el crédito termina siendo en el 10, 12, 15% de la tasa de interés, lo cual para el sector agrícola es muy fuerte. Y usualmente, digamos que voy a sembrar papa, me dan el crédito para la siembra de papa y yo le pago a los 6, 7 meses cuando ya coseché. Y si me fue mal, pues ahí vemos cómo le cuadramos, a ver cómo compensamos la pérdida, porque me cayó la lluvia, me cayó la granizada, se lanchó la papa o cualquier tema ambiental que tenemos. Sin embargo, ¿qué pasa si reunimos una serie de unos 20 productores de papa de una zona en particular y vemos que el proyecto es siembra de papa y todo siembra paulatinamente, de forma que hay una provisión permanente de papa aprovechando las ventajas del clima? Se implementan sistemas de riego, se implementa un sistema de cosecha, acopio y comercialización de la papa entre estos 20 productores. Probablemente se pueden encontrar mecanismos, ya no de un proyecto a 6, 7 meses, un crédito de 6, 7 meses, sino de un proyecto de producción de papa a 7 años, a 6 años plazo, en donde los productores se vuelven también transformadores y pueden llegar al mercado final, en donde el crédito, en vez de ser a 7 meses, es a 5 años, y donde la tasa de interés también puede ser muchísimo más baja, porque el riesgo es menor.
Si yo ya no tengo un crédito para una cosecha, sino para 12 cosechas al año, yo sé que una me puede ir mal, dos me puede ir mal, pero 12 que me vaya mal mes a mes, teniendo un sistema de riego, un sistema de protección, es prácticamente imposible. Y yo creo que ese es un mecanismo que los sistemas de crédito y el sistema cooperativo puede hacerlo. Con eso también formalizamos de mejor manera el agro a través de mecanismos de consumo, no de sanciones, y combatimos un grave problema que se tiene en el sector rural, que es el chulco, que aunque digan lo que digan, existe. Entonces, más bien ahí es donde el sistema cooperativo, que es más cercano al productor, puede operar tranquilamente y con eso todos se benefician. El mercado se beneficia, el productor se beneficia, el Estado que deja de gastar en regalos y comienza a gastar de mejor manera en información que mejora producción y puede cubrir las deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, la prefectura, las alcaldías ganan y los sistemas cooperativos crecen en la formalidad. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, bastante importante el análisis que hemos realizado. Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Un gusto estar aquí. Gracias. Amigos oyentes, hoy nos acompañó Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura. Hasta aquí en nuestro espacio de la entrevista en vivo. Nos despedimos y continuamos con la síntesis informativa. Un excelente día para todos. Día llegó gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpeco Limitada.